En la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Abre tu Biblia en la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Te voy a compartir algo que si tú no nos estás siguiendo, ya lo hablamos esta semana en las redes sociales. Si tú no nos estás siguiendo en Facebook, muy mal, ¿verdad? Si ya nos están siguiendo en Facebook, pero no le has hecho ni un like, muy mal, ¿verdad que sí? Y si tú nos sigues en Facebook y no nos has compartido con la demás gente, peor, con I que es peor. En Facebook hicimos algo que te lo voy a compartir una vez más y seguramente tú vas a decir, sí, ya lo escuché. Leí esto. Mientras tú buscas segunda de Timoteo, y ahorita te voy a decir qué capítulo, porque si les digo ya lo van a empezar a leer y no van a poner atención. Ok, entonces resulta que, y no sé por qué razón, una hermana de la iglesia, de la congregación, no sé por qué le tocó a una hermana, a una mujer, invitó al pastor a su cumpleaños. Y cuando llegó el pastor al cumpleaños estaba la fiesta, ¿verdad? Y llegó el pastor y siguió la fiesta. No es que cuando el pastor llegue se acabe la fiesta, no. Llegó el pastor y la fiesta continuó. Bueno, el pastor estaba tomando café, ¿verdad? Y le estaba moviendo el café, cuando la mujer le pidió que leyera un versículo bíblico. Le dijo, pastor, ¿puedes leer un versículo bíblico? Y el pastor aceptó con mucho gusto, dejó la taza con café a un lado y le dijo, pero ¿sabes qué? No tengo Biblia, no la traje, ¿verdad? ¿Me puedes prestar la tuya? Y la mujer le dijo, sí, mira, esta es mi Biblia personal. Y el pastor leyó un pasaje bíblico y después siguió la fiesta, todos se fueron. Y la hermana le dice a su esposo, fíjate que el pastor se robó la cuchara con la que le estaba meneando al café. ¿Sí se dice menear en algunos lados? ¿Menear? Moverle, ya no hablo nada. Entonces le estaba moviendo al café y dijo a la hermana, se robó la cuchara. Y entonces el esposo decía, no se la robó. Sí se la robó, no la encuentro, no se la robó. Bueno, pues la mujer por alguna razón no le preguntó al pastor. Pero al siguiente cumpleaños de ella, lógico, pasaron 365 días, la mujer volvió a invitar al pastor. Y cuando lo invitó, ya ahí sí, ya no se quedó con las ganas, dijo, este es mi territorio, estás en mi casa, pues te voy a preguntar. Dice, pastor, el año pasado viniste a mi casa. Sí, bueno, oye, ¿te robaste mi cuchara, pastor? Y le dijo el pastor, no me robé tu cuchara. Sí, pastor, porque no la encuentro, la busqué y no la encuentro. Y le dijo el pastor, la dejé adentro de tu Biblia. Alguien diga, ouch. Esta mujer en 365 días nunca abrió su Biblia. Cualquier parecido a la realidad con nosotros, con los que nos ven en Facebook, es pura coincidencia. Se dice por ahí de que si los cristianos leyéramos la Biblia en línea, es decir, en internet, al mismo tiempo se caería el internet, porque, o sea, de todos. Se dice por ahí de que los que somos de esos cristianos a la antigua y todavía leemos la Biblia en papelito, si todos los cristianos nos pusiéramos de acuerdo a leer la Biblia al mismo tiempo, seguramente se desataría la tormenta de polvo más grande de la historia. Porque algunos cristianos y alguna gente tenemos la Biblia de adorno, porque está bonito y porque es la palabra de Dios. Alguien diga ouch conmigo. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos por qué leer la Biblia, de dónde salió la Biblia o para qué leer la Biblia. Y es más, algunos de nosotros nos preguntamos, decir, es que no le entiendo a la Biblia. O para qué la voy a leer. O también decimos, me da miedo leer la Biblia. No levantes tu mano, pero ¿cuántas veces dices, es que como que me da miedo leer la Biblia? No te debe dar miedo. De hecho, conozco una persona que dijo que no lee la Biblia porque no quiere saber cómo tiene que vivir, porque la Biblia te dice lo que tienes que hacer. Pero sin embargo, la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios se escucha religioso, ¿verdad? Como que es la palabra de Dios. Sin embargo, cuando decimos la palabra de Dios, estamos diciendo es Dios hablando. Dios hablando. La mayoría de la gente, la mayoría de la humanidad
cree en Dios, para algunos es Diosito, o para algunas personas creer en Dios o saber que hay un Dios, es decir, es alguien superior a mí y lo respetamos. Creemos que hay un Dios, pero no le creemos a Él porque no leemos su Biblia, porque no leemos, perdón, su palabra. La Biblia es un conjunto de libros que se compone de 66, tiene 66 libros. Está dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento comienza cuando el Señor Jesús está aquí en la tierra o cuando nace. Si no me equivoco, son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Y si mis cálculos son correctos, existen 1189 capítulos en la Biblia. 1189 capítulos en la Biblia. Nosotros en los tiempos antiguos, es decir, años atrás, la Biblia era un libro que solamente las personas o los sacerdotes, eran los únicos que lo podían leer. No se les prestaba o no se les enseñaba a la gente. Hoy en día este libro ya no se lee, no porque no se nos permita, sino porque no queremos. Y no queremos porque decimos que no tenemos tiempo. Hacemos tiempo para todo, pero menos para leer la Biblia. Entonces, nosotros debemos entender lo siguiente, que la Biblia es la palabra de Dios. Así que no te debe de dar miedo leer la Biblia. Y no te debe de aburrir leer la Biblia. No la debes usar como castigo para tus hijos, de decir, te portaste mal, tienes que leer la Biblia. Porque entonces los hijos van a crecer diciendo, yo no leo la Biblia porque es un castigo para mí. Tampoco la uses, bueno, yo creo que ya en esos tiempos todo se vale, ¿no? Si no tienes sueño, pues úsala para que te dé sueño, no importa. El chiste es que la leas, el chiste es que la puedas subrayar. Ay, es que no tengo, es que si leo la Biblia me da sueño, pues bueno, de preferencia léela en la noche para que te puedas dormir. Si la lees a mediodía, pues te vas a dormir todo el día, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero animar, es de que seamos personas que leamos la Biblia, que estudiemos la Biblia. ¿Por qué debemos leer la Biblia? ¿Por qué debemos abrir este libro y por qué es lo que nosotros lo tenemos que hacer? Ahora, muchas personas nos hacemos la pregunta de los 2 millones. ¿Y la Biblia es ciertamente la palabra de Dios? ¿Y realmente Dios quiso decir esto? ¿Y realmente Dios es el que inspiró a la gente para que leyera la Biblia? A una persona dijo, si Dios hubiera querido que los burros leyeran la Biblia, un burro hubiera escrito la Biblia y lo hubiera escrito en un lenguaje burrístico, si es que existe el lenguaje burrístico. Pero lo que te quiero decir, que Dios inspiró seres humanos para que seres humanos la leyéramos. Si así se nos está escrita en español, que es el idioma que se habla en Los Ángeles, ¿verdad? En el cielo hablan español. Si está escrito en el idioma que nosotros podemos leer y muchas veces no le entendemos, ¿te puedes imaginar si Dios hubiera usado otro lenguaje más místico? Pues menos lo hubiéramos leído, o quizás hubiera sido una buena excusa para decir, no la leo porque no la entiendo. Sin embargo, tú tienes la Biblia, te recomiendo para que la puedas usar. Y mira lo que escribe Pablo, le escribe a Timoteo, y te voy a decir por qué leer la Biblia. Y en el capítulo 3 de esta segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 16, que es un pasaje bien leído, bien conocido, seguramente está subrayado en tu Biblia o en tu teléfono o en tu iPad, ya lo debes de haber marcado. Y cuando lo leemos vas a decir, sí, ya me lo habían dicho. En versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda. Es más o menos así como cuando tú escribes una carta, pero dices, ¿sabes qué? ¿Cuántos de ustedes? Bueno, me voy a ver que ya tengo 40 años, pero ¿se acuerdan de la carta que le escribieron a Eufemia? ¿Verdad? No sé, no se la saben. Bueno, ¿cómo se llamaba? Su novio, su prometido, no sabía escribir y le iba a mandar la carta a Eufemia. Entonces agarró a una persona que sí sabía escribir y le dice, por favor, escribe esto a Eufemia.
Entonces, él estaba dictando mientras el otro estaba escribiendo. La carta la escribió esta persona, pero fue dictada por el novio, por el enamorado de Eufemia. Entonces Dios trabajó de la misma manera. Quizás Dios no vino físicamente y escribió, pero se la dictó, la inspiró a los hombres. Entonces toda la escritura, y cuando está hablando de la escritura, está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. Y fíjate para qué sirve la palabra de Dios. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Quiere decir que todo lo que está escrito en este libro, llamado Biblia, viene inspirado por Dios y es útil. Di conmigo, útil. ¿Por qué razón nosotros en muchas ocasiones no tiramos cosas? Porque decimos, después me puede ser útil. No, hombre, ya tenemos ahí como 20 años con las mismas cosas. No sabes cuándo la vas a necesitar. ¿Verdad que sí? No, es que en algún momento me va a ser útil, me va a ser de utilidad. Y resulta que cuando estás por construir o por usar, por hacer algo, ¿te acuerdas que había guardado esa herramienta o esa cosa que necesitas? La vas y la buscas y no la encuentras. La guardaste porque te iba a ser útil, pero te fue inútil porque no la encontraste. La palabra de Dios es útil, es decir, nos sirve, nos ayuda, pero para muchos de nosotros, lo digo con amor y con mucho respeto, es inútil porque no la leemos, porque no la estudiamos. Pero entonces te debe de dar confianza, por favor, ten confianza. Todo lo que tú lees en la Biblia es inspirada por Dios. De ahí que una de las características cuando tú buscas una iglesia es lo siguiente, que te lean la Biblia, que te enseñen la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos de leer nosotros la Biblia? Hoy en día hay mucha, la sociedad, estamos viviendo muy mal y los cristianos, algunos de nosotros ya no nos estamos oponiendo a esa lucha. Hoy en día la sociedad está viviendo pero mal, y muchos de nosotros como cristianos no estamos haciendo nada, al contrario, hay personas como cristianos que se dejan llevar por cómo está viviendo la sociedad. Y en esta palabra que Pablo, y la vamos a estar estudiando, ¿por qué leer la Biblia? Pablo le dice a Timoteo, debes de tener cuidado de las personas que enseñan cosas falsas, y le dice, y tú te debes de mantener firme en lo que has creído. ¿Te ha pasado que has escuchado enseñanzas o has escuchado una persona hablar y que piensas que es lo correcto, pero en realidad nada que ver con lo que Dios quiere para tu vida? Habemos quienes no sabemos discernir, que pensamos que todo lo que escuchamos, ya porque mencionan el nombre de Dios, ya es lo correcto, o es lo válido, o es lo que tenemos que hacer. De hecho, cuando nos dicen que nos va a ir bien, nos gusta. Pero cuando nos dicen que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir según la Biblia, como que ya no nos gusta tanto. Como que el servicio, el culto, la reunión ya no se puso tan bueno. Cuando ya no me dijeron que Dios me quería usar, o que no me dijeron que yo voy a ser próspero, entonces ya no se puso tan bueno. Pero cuando te enseñan la palabra de Dios es como que, no sé, vamos a ver. Una de las características de la iglesia donde tú te congregas tiene que ser buenas, que te lean la palabra de Dios y que te inviten a leer la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, le dice, ten cuidado con los que están viviendo mal. ¿Cómo vamos a discernir la manera en que puedas tú vivir bien o pensar que vives bien? A través de leer la Biblia. Y mira lo que Pablo le dice, se va a poner bueno, de verdad, se va a poner bueno. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, capítulo 3, versículo 1, vamos a estar leyendo hasta el versículo 5. ¿Ok? Le dice Pablo a Timoteo, capítulo 3, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos
difíciles. Ten cuidado, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Versículo 2. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, serán arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Versículo 4. Traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Fíjate lo que está, espero que no nos esté describiendo a ninguno de nosotros, pero está diciendo cómo está el mundo, cómo están las personas. Le está diciendo, en los últimos días vas a encontrar esto: personas presumidas, personas arrogantes, personas que buscan lo suyo propio, personas que no quieren ayudar, personas que se creen la última Coca-Cola del desierto, personas que piensan que ellos son los mejores, que no necesitan ayuda, personas que aman el libertinaje, que son traicioneros. Debes de tener cuidado, porque en los últimos días vas a encontrar eso. Ahora, si tú lees este pasaje y si tú te pones a pensar, seguramente sabes, conoces, has visto a alguien que vive de esta manera. Seguramente dices, wow, mira lo que está pasando. Es más, tú ves las noticias y ves, ¿por qué mató? Oh, porque no me quiso prestar dinero. Wow, nada más por eso lo mataste. Debes de tener cuidado. Ahora, algunas personas viven de esta manera y ¿qué crees? Muchos de nosotros no nos damos cuenta que están haciendo mal, porque decimos, pues conmigo no se meten, o a mí no me están haciendo nada. Versículo 5, fíjate lo que dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Dice, Pablo le dice a Timoteo, es como si Dios te dijera a ti, y le dice, tú debes de tener cuidado con estas personas. Pero ojo, no solamente está diciendo a las personas que están viviendo mal, sino que está diciendo, ten cuidado con las personas que se dicen ser cristianos, pero en verdad no lo son. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ten cuidado con personas que predican, ten cuidado con personas que enseñan, ten cuidado con personas que se creen que te están enseñando algo bíblico, pero en verdad no te están diciendo nada. Ten cuidado. Y es por eso que nosotros debemos de aprender a discernir. Hay personas que se salen de una iglesia cristiana y se han metido a una secta o se han metido a una religión porque es que aquello está mejor que esto. ¿Sabes qué han hecho? Simplemente quieren alimentar su espíritu, su ego y sus emociones. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con qué es lo que escuchamos, con qué es lo que vemos, y aprendamos a discernir lo bueno, aprendamos a discernir lo que nos conviene y aprendamos a discernir, a hacer las cosas que Dios le gusta y le agrada. ¿Cómo lo vamos a discernir? Leyendo las Escrituras. Hay personas que han estado en la iglesia cristiana por años, pero lo único que se alimentan es el domingo o con una predicación que escuchan en el radio entre semana, pero nunca tienen su tiempo devocional en leer la Biblia. Y hay personas que pueden hablar y hablar y hablar, pero nunca te mencionan la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a estudiar, a leer la Biblia para poder discernir lo que me están enseñando viene de parte de Dios, es bíblico, son las Escrituras, es la voluntad de Dios. Si tú no lees las Escrituras, entonces no vas a saber, no vas a discernir. ¿Y sabes qué? Tanto culpa tiene el que te enseña mal como culpa tienes tú, porque le crees y lo estás escuchando y no te estás alimentando por tu propia voluntad. Alguien diga amén. Entonces, nosotros no queremos nada más crecer numéricamente, no queremos crecer nada más al montón, queremos crecer espiritualmente, queremos crecer firmes en el Señor. Queremos ser cristianos maduros, queremos ser cristianos que no nada más el domingo como los bebés le estamos diciendo, abre la boquita, a ver. No sé si todavía lo hacen, ¿verdad? Pero al bebé, abre boquita, y el bebé, y ándale, ahí te va, come. No,
No nada más queremos ser el cristiano que nos alimenta en el domingo, queremos ser el cristiano que nos alimentamos todos los días de la palabra del Señor. Entonces, él le dice algo así, y te quiero leer algo que me gustó mucho. No se trata, ahí va, no se trata de cuán cristiano parezcas en el exterior, se trata de tu relación personal con Dios. No se trata de qué tan cristiano me veo. Yo cuando leí dije, ouch, con mayúscula. No se trata nada más de que yo parezca cristiano o me vea cristiano, sino se trata de mi relación personal con Dios. Ahora, cuando yo estoy mal, yo quiero que me vean a mí. Para que no me diga nada, comienzo a hablar más, me pongo a la defensiva y digo que sí, cuando en verdad estoy actuando mal. Cuando yo tengo una relación personal con Dios, no me importa que me vean a mí, importa que vean a Dios que vive en mí. Ya no trato de hacer las cosas para agradar a los hombres, trato de hacer las cosas para agradar a Dios, que Dios quede bien a través de mi vida. Entonces Pablo le está diciendo, y en el versículo 5 dice, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Con esa gente ni te metas. Entonces, ten cuidado con lo que estás escuchando y con lo que estás alimentando, porque habrá tiempos difíciles donde gente se parará, donde gente te querrá enseñar y ellos pensarán que están bien y a ti te gustará la emoción, pero es simplemente emoción, no es algo que te alimente tu espíritu. Y son como la Biblia y la relación personal con Cristo y la sana doctrina, gracias. Y la sana doctrina en muchas ocasiones son como los benditos vegetales. A muchos no nos gustan las verduras y los vegetales, pero ¿qué tanto los necesitamos? Es que no me gustan los vegetales. Pero los necesitas en tu diario vivir. Come frutas y verduras. Amén. Entonces, Pablo le está diciendo, ten cuidado con lo que estás escuchando. Y ojo, dijo, en tiempos difíciles todavía hay gente que vendrá a la iglesia cristiana y que escuchará y le va a creer. Espero que sea broma, pero ¿cuántos de ustedes, porque ustedes, yo sí bromeo, cuántos de ustedes van a la comida china y leen la suerte y algunos como que no, y tú dices, wow, ay, qué bueno, y todavía, ahí va, todavía, mira cómo es Dios que me habla. Te sale la fortuna, ¿tú crees? Ahí va. Estas personas, esto me gusta. Estas personas que está hablando Pablo, de los cuales nos debemos de cuidar, son como las galletas de la fortuna. ¿Cuántas veces vas a ir a la comida, al buffet chino? Algunos de ustedes van a ir saliendo de aquí. Van a ir y en la fortuna de la galleta de la suerte la vas a abrir y te va a decir, te estás portando mal, has tenido malos pensamientos. Nunca los vas a encontrar, nunca. ¿Sabes por qué? Porque no vas a regresar. No, mira lo que me están diciendo. Espero que a la iglesia sí regresen, ¿ok? No te van a decir cosas malas porque quieres que regresen. Vamos a la comida china, porque a ver qué nos habla Dios. A ver qué me sale. Y a veces hasta nos peleamos. 1, 2, 3. Falta una. Yo bromeo con eso, porque yo estoy basado y espero en lo que Dios tiene para mí y no en lo que dicen las galletitas que traen una fortuna, ¿ok? Entonces espero que tú también bromees. Y dice, no, bro, estaba bromeando, si eres en serio, sorry, no es cierto. Ahí va. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso. Pero si en estos tiempos difíciles hay gente que va a aparentar enseñar cosas buenas, si en estos momentos difíciles hay gente que va a vivir, pero si realmente mal o contrario a la palabra de Dios, pero van a aparentar que están haciendo algo bien, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo que tiene que hacer para mantenerse fiel a Dios? Hay personas
que solamente quieren escuchar de Dios cosas bonitas, pero no quieren escuchar lo que Dios tiene para ti, lo que tienes que cambiar o la manera como tienes que vivir en santidad delante de Dios. Es decir, hay personas, como dice la Biblia, amamos a Dios y Dios es todo, pero no soy capaz de amar a los que tengo aquí a mi alrededor. No soy capaz de amar a los que están aquí al lado. Pero Dios es todo. Sí, si Dios es todo para ti, la gente es todo para Dios, tenemos que aprender a amar y a respetar a los que están alrededor de nosotros. Alguien diga amén conmigo. ¿Verdad que sí? Es lo que tenemos que hacer. Entonces, Pablo le encarga a Timoteo, y en el versículo 10 hasta el 16, hasta el 17, Pablo le hace, y aquí es donde vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Pablo le dice, tú, después de que le dice a Timoteo, mira, estas personas están viviendo de esta manera, ten cuidado porque en los días finales van a estar viviendo así, te van a estar enseñando así, ten cuidado, le dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Lo que le está diciendo Pablo, es lo siguiente. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú has visto cómo yo me comporto. Y esto es grueso, como decimos los que somos jóvenes. Esto es grueso. Porque Pablo primero le dice a Timoteo, estas personas viven de esta manera, que es mal, que hacen las cosas malas, pero tú has visto la manera en cómo yo me comporto. Es decir, Pablo te dice, ellos son negros, pero tú has visto que yo vivo blanco. No sé cuántos de nosotros, no me digas, no levantes la mano, no digas amén. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir a un discípulo, porque Pablo le está hablando a su discípulo, tú sabes cómo vivo yo? Y la manera como vivo es una vida santa y recta delante de Dios. Ahora, Pablo no lo dijo para jactarse y ser presumido. Tú sabes que yo leo la Biblia, tú sabes que yo oro. No. Pablo lo está diciendo en amor y le está diciendo, tú has visto mi paciencia, tú has visto mi amor, tú has visto cómo vivo, tú has visto que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabes lo que Pablo le está diciendo? Ten cuidado con ellos, pero fíjate que sí se puede vivir una vida cristocéntrica. Y esto, ¿sabes? Para que Pablo le dijera a Timoteo, tú sabes cómo he vivido, pasan dos cosas. La primera, Pablo estaba viviendo bien delante de Dios. La primera. La segunda, Pablo pasaba tiempo con Timoteo. Y Pablo estaba discipulando, Pablo estaba enseñando a Timoteo. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú escuchas la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, te vas a dar cuenta de las cosas que tienes que hacer y de lo que tienes que enseñar. La Biblia, lo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia es lo siguiente. 5 cosas que tenemos que hacer. La primera, tú tienes que leer la Biblia. Tú lees la Biblia, tienes que leerla. La segunda, tú tienes que aplicar la Biblia. No solamente es llenarte de conocimiento. Habemos quienes conocemos la Biblia, habemos quienes sabemos la Biblia, pero no la aplicamos. La Biblia se lee, la Biblia se aplica. Es decir, la pongo en práctica. Número 3, que nosotros hacemos con la Biblia la tenemos que memorizar. Tenemos que memorizar la palabra de Dios. Tenemos que aprender para poder nosotros memorizarla. Entonces, tú lees la Biblia. Si no tienes Biblia, fíjate ahora cómo es la cosa, ¿no? Antes era, si no tienes Biblia, cómprate una, ¿verdad? Antes, cómprate una Biblia. Muy bien. Ahora baja la Biblia a tu teléfono. Ahora ya está gratis. Baja la Biblia a tu teléfono. Ya que tienes la Biblia, la lees. Ya que tienes la Biblia, la aplicas. Lo que Dios te hable, lo tienes que hacer. La tienes que memorizar. También algo que tienes que hacer con la Biblia es, tú la tienes que estudiar también. Es estudiar. Es como lo que vamos a hacer en los discipulados que vienen. Y algo que se hace con la Biblia es enseñar la Biblia. Tú te alimentas espiritualmente con la palabra de Dios para que la puedas aplicar, para que hagas lo que Dios te pide, pero también para que lo enseñes,
¿para qué le estás enseñando? Y aquí es donde viene la primera pedrada o la primera cosa fuerte de esta enseñanza. ¿A quién estás enseñando la palabra de Dios? No me contestes. ¿A quién estoy enseñando la palabra de Dios? Si Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, estas personas viven así, ten cuidado, no hagas lo que ellos y ten cuidado, pero mira cómo vivo yo. ¿Quién es tú, Timoteo? ¿Para quién eres el Pablo? ¿A quién le puedes decir, mira, tú has visto cómo veo? Ahora, muchos de nosotros podemos tener discípulos, le estoy enseñando a gente, o podemos tener amigos y familia. Muy bien. Que dices, no, pues tú sabes cómo vivo. Pero Pablo lo dijo, yo vivo bien delante de Dios. A lo mejor nosotros decimos, no, pues es que ellos saben de qué pie cojeo o cómo vivo mal y mejor no me junto con nadie. ¿Cuántos hacemos la de los nos tomamos la pastilla de chiquitolina, ¿verdad? Del Chapulín Colorado. Nos tomamos la pastillita para hacernos chiquititos y que desaparecer y que nadie sepa cómo vivo. Esa es una mentira que muchos de nosotros le hemos creído al diablo. No me junto con nadie para que no vean mis errores. No me junto con nadie para que no sepan cómo vivo. No me junto con nadie para que no me digan que estoy haciendo las cosas malas. Cuando la acabamos de ver la Biblia en Mateo, que dice, donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo. Cuando lo que vemos que la Biblia dice lo siguiente, que nosotros debemos de hacer lo siguiente, es aprender la Biblia y aplicar la Biblia y enseñar la Biblia. Ahí va. No les he dicho el primer punto, ¿verdad? Ya me están correteando en la parte de atrás. ¿Qué pasa cuando conoces la Biblia? Ahí va. ¿Qué pasa cuando conoces la Biblia? La primera cosa, descubres cómo no debes vivir. Cuando tú lees la Biblia, descubres cómo no debes vivir. Y en el capítulo 3, del 1 al 5, dice, estas personas hacen esto. Son envidiosos, son jactanciosos, son presumidos, son ávaros, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú lees la Biblia, descubres cómo no debes vivir. Yo no debo de hacer esto, por favor. Es que debo de aplicar todo lo que dice la Biblia. Y por eso vivo de esta manera, porque está escrito. No la vayas a aplicar de esa manera. Primera cosa, descubres cómo no debes vivir. Segunda cosa, cuando tú lees la Biblia. La segunda cosa, que cuando tú lees la Biblia, descubres cómo debes vivir. Y Pablo dice, tú has visto mi amor, mi paciencia, tú has visto lo que me ha estado sucediendo. Cuando tú lees la Biblia, descubres cómo no debes vivir, y cuando lees la Biblia, descubres cómo debes vivir. Eso es lo que nos habla en la palabra de Dios. Siguiente cosa, y nos vamos a apurar. Cuando tú lees la Biblia, ¿qué pasa cuando lees la Biblia o conoces la Biblia? Descubres lo que viene a los creyentes y a los no creyentes. Descubres lo que viene a los creyentes y a los no creyentes. Entonces, y ahí vamos. ¿Ya tienen hambre? ¿Todavía no? Ok. El que calla otorga, no tienen hambre. Versículo 10 dice, tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. No solamente lo que yo hago, sino las luchas que he tenido. Pablo le decía a Timoteo, tú sabes cuando me ha estado yendo mal, tú sabes cómo me ha estado agarrando el diablo, hermano. Tú sabes las luchas que he tenido. Pablo tenía a Timoteo y le confiaba esas cosas. Y luego le dice, versículo 11, mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró al Señor. Le dice, tú sabes todo lo que me ha estado pasando. Tú sabes que he tenido luchas, pero ¿qué crees? Tú sabes que Dios me ha librado. Cuando tú lees la Biblia, tú eres capaz de enseñarle a los demás cómo estás. ¿Cómo está? Algunos, bien, hermano, bien, pero bien mal. Pero no decimos que estamos mal, nada más para que no me pregunten. Bien, hermano, bien. Pero si tienes a alguien espiritualmente con quien confiar, ¿sabes qué? Me está yendo mal en esta área. ¿Me puedes ayudar a orar? Fíjate que estoy teniendo esta necesidad o estoy luchando con esto. Y Pablo dice, tú sabes cuando he tenido luchas,
pero también sabes que de todas ellas Dios me ha librado y me ha sacado. Continúa Pablo, versículo 12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Cuando tú lees la Biblia te das cuenta lo que puede venir a tu vida. Va a haber momentos en que tendrás persecución, pero ¿sabes cuál es la persecución? No es de que te van a venir, más en Estados Unidos, al menos no en estos tiempos, y que te van a querer golpear porque eres cristiano, y que te van a querer cachetear porque eres cristiano. Al menos en Estados Unidos, donde estamos, todavía no pasa eso. Pero la persecución viene cuando tú estás con un grupo de personas y están hablando un chiste rojo, un chiste negro que no puedes escuchar, y o que no te puedes reír porque dices, ¿cómo voy a participar de esas cosas? Tú no te ríes, y entonces ahí viene la persecución. ¿Y por qué no te ríes? ¿Y qué? ¿A ti no te gusta eso? ¿O qué? Ahí es cuando viene la persecución. O por ejemplo, o cuando te dicen, ¿para qué te estás portando bien? Les platiqué cuando fui al mall, ¿verdad? A la tienda con mis niñas, íbamos más gente, y mis niñas compraron una galleta y no les cobraron la galleta. Entonces yo me sentí mal. Papi, no nos cobraron la galleta. Algunas personas de alrededor nos dijeron, pues vámonos, pues ya no te las cobraron. Y dije, no me siento bien, la tengo que ir a pagar. Pero ¿para qué la vas a ir a pagar? No era mi esposa la que me estaba diciendo eso. Ojo, eran otras personas. No, si no la pago y mi esposa se entera, eso es otra predicación. Pero eran otras personas que lógicamente no conocían al Señor y que me estaban diciendo, pero ¿para qué la pagas? Si ya, mira, hay mucha gente, no, ya no vayan, fue su error, ¿para qué no se la cobraron? Es ahí donde viene la persecución, donde tú vas y pagas. Yo fui y pagué la galleta. Luego, ¿sabes qué? No le cobraste la galleta. No, el día de ayer fuimos a desayunar a un lado y nos cobraron. Entonces yo no quería ver el recibo porque dije, no sé cuánto vamos a pagar, ya pagamos. Pero cuando vi el recibo me di cuenta que no me estaban cobrando algo que habíamos pedido. Entonces dentro de mí dije, mira, pues la bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Mira, pues la bendición de Dios, hermanos, Dios me está bendiciendo. No, dije a mi esposa, oye, no me cobraron esto. Ya saca el dinero mi esposa y me dice, ve y paga. Y me hicieron descuento, dicho sea de paso. No me cobraron las taxas porque pagué y me regresé a pagar. Pero ahí es donde viene la persecución. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás viniendo a la iglesia? ¿O por qué les crees? ¿O por qué vas tanto? ¿O por qué apoyas? Ahí es donde viene la persecución. Pero está diciendo, ¿sabes qué? Eso es normal para los que leen la Biblia y para los que están firmes en el Señor. Tú, Timoteo, tienes que tener firmeza. Cuando tú lees la Biblia, tú descubres lo que viene para los cristianos y descubres lo que viene para los no cristianos. Porque después dice, versículo 14, versículo 13, mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que ellos van a estar teniendo. Siguiente versículo, siguiente cosa, cuando tú lees la Biblia, descubres mantenerte firme en el Señor. Versículo 14, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Versículo 15, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Cuando tú lees la Biblia, descubres que tienes que mantenerte firme. Hay ocasiones en que es cierto, no te va como tú quieres. Hay ocasiones en que dices, híjole, por estar obedeciendo a Dios quizás no me va como yo quiero. Pero te tienes que mantener firme en el Señor. Porque sabes que infieles al Señor ya hay muchos. Personas que se alejan de Dios ya hay muchos. Tú y yo nos tenemos que mantener firmes en el Señor. Y para mantenernos firmes en el Señor, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia. Y tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces es bueno para mi vida. Es bueno para mi vida. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué debes de leer la Biblia? Para que sepas cómo no debes de vivir, para que sepas cómo debes de vivir,
para que te enteres de que si tú por obedecer la palabra de Dios hay gente que se ría, se burle o te quiera quitar de tus creencias, es normal, para que sepas que te debes de mantener firme en el Señor. Que hay gente que se emociona en el Señor, pero no está firme en Él. Pero tú te debes de mantener firme en el Señor. Yo voy a echar raíces en la palabra de Dios, yo voy a echar raíces en el Señor y de ahí no me voy a mover. No voy a adorar a alguien más que no sea Cristo Jesús. No le voy a servir a nadie más que no sea Cristo Jesús. Nadie más que no sea Cristo Jesús me va a llevar al cielo. Por lo tanto, yo me voy a mantener firme en el Señor. Y mientras hay personas viviendo mal, mientras hay personas enseñando mal, yo me debo de capacitar leyendo la Biblia para poder enseñar la palabra del Señor. Ojo, el llamado de todo cristiano no solamente es para ser hijo de Dios o para entrar al cielo, sino también es para capacitar y para enseñar a los demás. Es decir, tú y yo y tú, debemos de convertirnos en un Pablo que tenga un Timoteo. Alguien que esté firme espiritualmente, que le esté enseñando a aquel que está comenzando a crecer. Ahora, si tú me dices, pastor, yo todavía no estoy a un nivel de ser Pablo, yo creo que quiero ser Timoteo. Te debes de buscar un Pablo que te enseñe las Escrituras para que te saque de todas las dudas que tienes. Debes de ser Pablo para enseñar a alguien, o debes de ser un Timoteo para que alguien te enseñe lo que diga la palabra de Dios. Solamente de esa manera vas a aprender lo que Dios quiere para tu vida y solamente de esa manera vas a crecer firme en lo que Dios quiere para ti. Y termino con este pasaje, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Con esto termino. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Toda la Biblia es inspirada por Dios. De ahí que te debe de dar libertad de leerla, te debe dar libertad de estudiarla. Ahora, ojo, Pablo leía la Biblia, estudiaba la Biblia, aplicaba la Biblia, pero jamás se jactaba o presumía de, mírame a mí, yo sí puedo, yo sí sé. No, porque eso lo hacen los que no están bien con el Señor. Pero Pablo decía, tú sabes cómo el Señor me ha librado de mis luchas, tú sabes cómo el Señor me ha levantado, tú sabes cómo me porto en medio de la tormenta, tú sabes cómo está mi fe en el Señor. Pero le estaba diciendo a Timoteo, sabes que se puede vivir cristocéntricamente. Y eso es exactamente lo que tú y yo debemos de comentarle a los demás. Yo también tengo necesidades, pero Dios me las suple. Yo también tengo momentos de debilidad, pero el Señor me fortalece. Tú has visto cuando he tenido escasez, cómo he confiado en el Señor y el Señor me provee. Tú sabes cuando hay gente que me ha querido venir a tumbar de mi fe, pero me he mantenido firme en el Señor y el Señor me ha fortalecido y el Señor me está bendiciendo. Entonces la Biblia también es para que tú te capacites y puedas enseñar a los demás. ¿Cómo tú llegaste a los pies de Cristo? Alguien se capacitó, alguien que amó a Cristo te enseñó la palabra del Señor. ¿Cómo las personas, y lo digo con amor y respeto, seguramente que tú como yo, antes de ser cristiano, vivíamos peor, haciendo cosas peores de las que hacemos hoy, que estamos en el Evangelio? ¿Cómo les vamos a ayudar a las personas que están haciendo cosas malas si tú y yo no les enseñamos? Y termino con este pasaje donde le dice al final, en el 17, dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Tú lees la Biblia para estar capacitado para servir al Señor. Es triste que hay algunas personas que no saben cómo defender su fe, o no sabemos cómo defender nuestra fe porque no sabemos la palabra de Dios. No supe qué decirle. No, me quedé callado porque dije, no, pues no sé cómo defenderme. Bueno, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que tienes que hablar. Dios no está comprometido a respaldar palabras humanas, pero siempre va a respaldar su palabra. Cuando tú hablas la Biblia, entonces Dios te va a respaldar.
Si tú no hablas la Biblia, entonces Dios no tiene por qué respaldarte. Algo que tenemos que hacer como iglesia es leer su palabra. Pastor, ya lo sabía. Muy bien. ¿Lo estás haciendo? Sí, te felicito. ¿No lo estás haciendo? Comencemos a leer la palabra de Dios. Pastor, eso ya lo había escuchado. Perfecto, perfecto. ¿Les estás enseñando a alguien lo que has escuchado? Bien, te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer lo que Dios nos está llamando, discípulos de Jesucristo. Pastor, yo leo la Biblia, pero no la aplico como debería de ser. Es un buen momento para aplicar la Biblia, para comenzar a hacer lo que la palabra de Dios dice. Pastor, yo no leo la Biblia y no le estoy enseñando a nadie. Hoy es un buen día para abrir los ojos, para comenzar a leer la Biblia y para que alguien te la enseñe o para que la puedas enseñar. Si tú le vas a enseñar a alguien, tienes que ser lo suficientemente humilde para enseñar a Dios y no tú. Si tú le vas a enseñar a alguien la Biblia, tienes que ser humilde para enseñarle la palabra de Dios y no tú. Si tú vas a dejar que alguien te enseñe la Biblia, tienes que ser suficientemente humilde para dejarte enseñar por alguien más. Porque ese alguien más quizás es más joven de edad que tú. Porque quizás ese alguien más entró al cristianismo igual que tú. Pero en eso se muestra la madurez de alguien, en que puedes aprender de los demás. La palabra de Dios es para leer, para aplicarla, para memorizarla, para estudiarla y para enseñarle a alguien. Jesucristo, cuando murió, después de resucitar, se les apareció a los discípulos y les dijo: vayan y enseñen a los demás. Vayan y háblenles las buenas nuevas de la salvación. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué les vas a enseñar? La palabra del Señor. ¿Qué les vas a hablar? La palabra del Señor. ¿Y de dónde viene la palabra de Dios? Totalmente inspirada por Él. Cierra tus ojos ahí donde estás.